Y el tema de la predicación del día de hoy es propósitos de cada congregación cristiana. Yo hago una pregunta como ejercicio: ¿cuántos son cristianos? Hay tres principios fundamentales que toda congregación cristiana debemos cumplir. Tres propósitos. Si decimos que somos cristianos, el primer propósito es ministrar a Dios a través de la alabanza, y es lo que hemos hecho hace un momento. Nos congregamos el día de culto y ¿qué hacemos? Alabamos a Dios, porque a través del canto proclamamos su carácter, declaramos su grandeza, rendimos nuestra vida a Él. Esa es la primera razón por la cual nos congregamos, o que somos una congregación cristiana. Número dos, el segundo propósito por el cual toda congregación cristiana se reúne es porque después de alabar a Dios somos ministrados por la palabra. Es decir, Dios nos habla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cada vez que la palabra es predicada, Dios ministra nuestras vidas. Como pastor yo no tengo nada personal con ninguno de ustedes porque yo no los conozco. Si de repente siente usted que es alguna directa, no sé su vida, solamente la sabe Dios. Entonces quiere decir que Dios le está hablando en algún área de su vida. Entonces, el segundo propósito es ministrar a los cristianos a través de la predicación de la palabra. Y número tres, el tercer propósito que debe tener o cumplir toda congregación cristiana es que después de ser ministrados por la palabra, nosotros ministremos al mundo. Amén. 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 Alabamos a Dios, Dios nos habla y ahora Dios nos impulsa para predicarle al mundo. ¿De quién? De Dios, de Cristo, del que cambió nuestras vidas. Se tiene una idea equivocada que es deber del pastor, del ministro y de algunos líderes el llevar a cabo el trabajo de evangelizar. Pero con la ayuda de Dios yo quiero mostrarle a usted que el deber de hablar de Jesús es de todos los cristianos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Le voy a pedir que me apoye buscando las citas y tenga presente, porque este es un tema básico y elemental de todo cristiano, que debe de ser ya puesto por práctica. Dios está interesado en la salvación de todos los seres humanos. ¿Cuántos dicen amén? Dios, a través de Juan 3:16, dice: porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, la salvación es para todos los seres humanos. Lamentablemente no todos los seres humanos se van a salvar. Solamente van a ser salvos ¿quiénes? Los que creen, los que acepten el mensaje del evangelio. En esta iglesia no todos van a ser salvos. Van a ser salvos los que le entreguen su vida a Cristo, los que se rindan al Señor y crean en el evangelio, y los que no se quedarán. Es así. Dios no manda a nadie al infierno. Ellos mismos se van solos al infierno al no aceptar el mensaje de Jesús. Segunda de Pedro 3:9. El Señor, Dios, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Dios es ¿qué? ¿Cómo es Dios? Paciente. ¿Para con quiénes? Es decir, esta mañana Dios una vez más abre sus manos de misericordia para ti, que no estás caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, y extiende su gracia para que vengas y le entregues tu vida, y si tienes que arreglar tu vida, vengas al Señor, porque Él te sigue amando con amor eterno. Amén. Pero esa misericordia se puede terminar. No dejes para mañana lo que puedes resolver hoy en el Señor, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Es decir, Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Dios está interesado en que todos los seres humanos seamos salvos, y extiende su mano de misericordia, nos extiende la vida a nosotros para que alcancemos esa salvación de parte de Dios. Ahora, hacemos un paréntesis ahí y veamos Juan 3:36 y luego regresamos a segunda de Pedro una vez más.
¿Por qué Dios sigue extendiendo su mano de misericordia para los que no son salvos, están viviendo fuera de la voluntad de Dios? Juan, Evangelio de Juan 3:36, ¿ya lo tiene? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, así de sencillo. Creemos en el Evangelio de Cristo, creemos en el mensaje de Jesús y tenemos como resultado la bendición de la vida eterna. Pero el que rehúsa, ¿quién? El que rehúsa, es decir, Dios nos dio a los seres humanos libre albedrío, la capacidad de decidir si aceptas o rechazas. Pero cada acción conlleva un resultado. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y aquí viene lo grave y lo importante a la vez de la salvación. Dice al final del texto 36, sino que la ira de Dios, ¿qué? Es decir, según la Biblia, según Dios y lo que hemos creído, todos los seres humanos desde que nacemos bajo la ira de Dios. Todos, incluyéndonos usted y yo. Hemos sido salvos por la gracia de Dios. Pero el que no vive bajo el Evangelio, según la Biblia, vive bajo la ira de Dios. Por eso es de que el hombre necesita a Cristo para ser salvo y ser redimido. Regresemos a 2 de Pedro. Sino que es paciente para con nosotros, y ahí entra. Es decir, si tú eres de los que viven bajo la ira de Dios en este momento porque no eres salvo, Dios sigue teniendo contigo paciencia, no queriendo que ninguno perezca. El mayor juicio que tendremos nosotros, bueno, ustedes, los que no lleguen a ser salvos, su mayor juicio será la evidencia de las oportunidades que Dios les brindó a través de la predicación de la palabra para que se arrepintieran y no lo hicieron, porque tuvieron la oportunidad. Y dice al final del texto, sino que todos procedan ¿a qué? Yo no me puedo arrepentir por usted. Cada quien decide cómo arregla o cómo lleva su vida en esta tierra. Amén. Dios no quiere que nadie perezca ni vaya al infierno. Tenemos entonces nosotros los cristianos el deber de predicar el Evangelio para que los que no conocen a Jesús, ellos conozcan el mensaje de Cristo. Y con eso pues vamos a ir al texto que leímos de Mateo 5:13 y veamos lo que Dios piensa de usted y de mí como seguidores de Jesús. Vosotros, ¿a quién está hablando aquí? A los seguidores, a los cristianos. Nosotros que somos cristianos somos, ¿qué, hermanos? La luz del mundo. Mateo 5:13. Perdón, vosotros sí, somos la sal de la tierra. Es decir, aquí Jesús nos coloca a nosotros como personas que tenemos algo que el mundo no tiene. Dios nos dice que somos la sal de la tierra, pero si la sal de la tierra se desvaneciere, ¿con qué será salada? Es una metáfora. Nosotros los cristianos, Dios nos ha dado la luz de la palabra, del Evangelio, ha colocado en nuestras vidas vida de Dios. Y después de eso, Dios, después de ministrar eso en nuestras vidas, nos impulsa al mundo donde convivimos con gente que no es cristiana. En el trabajo hay gente que no es cristiana. En las escuelas, en los negocios, en la calle hay gente que no es cristiana. Entonces, cuando salimos nosotros a este mundo que tenemos que tener la conciencia de que somos ¿qué? Cristianos. Y tenemos que vivir como cristianos. Porque si usted se comporta como el del mundo, usted ni es sal ni es luz. No ven en usted el cambio que Cristo ha hecho. Amén. Amén. Sigue diciendo el texto 14. Vosotros cristianos sois la luz del mundo. Y dice, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Es decir, Dios no lo salvó a usted, no le dio de su salvación, no lo transformó, no lo cambió para meterlo
a un monasterio. Eso es ilógico de Dios. Dios nos cambió, Dios nos salvó, Dios nos transformó y ahora nos coloca en un mundo pagano, en un mundo de inmoralidad, de rebeldía contra Dios, para que allí, en cada lugar donde estemos, alumbremos con nuestras vidas lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Amén. Es así. Aún seguimos siendo luz en esta tierra. Tenemos la luz, el entendimiento de que Dios transformó nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos esa luz. Dios es soberano. Y Dios nunca nos preguntó en qué familia íbamos a vivir. Tampoco Dios nos preguntó a qué nos íbamos a dedicar en esta vida. ¿Verdad que no? Pero Dios te colocó en un trabajo según su soberanía, para que en ese lugar tú seas luz de Dios, seas sal de la tierra. No para que seas como ellos, no para que te pongas a cantar los cantos que ellos cantan, no para que te pongas como ellos aretes. No, no, hermanos, no para que se tatúen como ellos. Imagínese un cristiano que viene a la iglesia con tatuajes, como el mundo lo hace. ¿Qué eres? No eres sal ni tierra, perdón, ni sal ni luz, eres igual que ellos. Y es así. Si tú hablas como ellos, te comportas como ellos, no eres lo que Cristo quiere que tú seas en el mundo. No has entendido el propósito de Dios. Hechos 1:8. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, dice Mateo 5. Es decir, la gente que no conoce a Dios va a ver en nosotros buen testimonio, buena conducta. Nuestra manera de vivir servirá como un instrumento para que la gente diga: este chico es diferente, esta hermana, este hombre, esta mujer no es como los demás. Y van a venir a ti, te van a preguntar por qué eres como eres, y tú dirás: soy hijo de Dios. Pero si la gente que te rodea no te pregunta que eres diferente, entonces es muy probable que seas como ellos y no eres cristiano. Aunque no haya amenes, es amén. Hechos 1:8. Aquí el mensaje es para los seguidores de Jesús. Él fue levantado a los cielos y viene entonces y se derrama el Espíritu Santo sobre todos los que estaban en ese momento. Y dice: pero recibiréis poder. Aquí poder tiene que ver con la fuerza de voluntad que Dios da a nosotros, los cristianos, para vivir en su gracia y voluntad por encima de la nuestra. El cristiano de hoy que no vive como Dios quiere, no es por falta de conocimiento, es por falta de voluntad. Porque los cristianos saben lo que tienen que hacer y cómo tienen que vivir, pero no lo hacen, no porque no sepan, no tienen fuerza de voluntad, no quieren agradar a Dios, les interesa más las cuestiones personales. Eso es poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? ¿Qué somos? Los cristianos somos testigos, somos personas que en este mundo vivimos, pero que somos testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Sois testigos. ¿En dónde? Jerusalén implica tu casa. Eso es Jerusalén. Que con tus hijos seas un cristiano verdadero. Que con tu esposa, con tus hijos, con tu nuera, con tus yernos, con tus vecinos, seas testigo de que Cristo te cambió. Amén. Yo he dicho esto, hermanos, y lo vuelvo a repetir. Mucha de la gente que conoce de nosotros no se acerca a la iglesia y no quiere saber de Dios, es por tu mal testimonio. Amén. Así es. La gente, ¿para qué quiere venir al templo? ¿Para vivir como tú? ¿Para ser como tú eres? Mejor se quedan en el mundo y están mejor. Jerusalén es tu primer entorno. Ahí tenemos que ser testigos. Yo he escuchado testimonios de hermanos, algunos jóvenes, que me dicen: pastor,
¿Qué cree que después de que Dios nos habló a través de la predicación, llegamos a la casa y mi papá nos dijo, como usted no tiene idea? Y yo le dije a mi papá, ¿y lo que escuchamos? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó? Hermano, Dios nos habla que somos diferentes. Compórtate en tu casa como un cristiano. Sé testimonio ahí. A veces los hijos no quieren santificarse, no quieren agradar a Dios, porque ven que el ejemplo que tienen en casa no corresponde. No quieren consagrarse, es la palabra. A veces los hijos no se quieren consagrar a Dios porque ven el ejemplo de papá y de mamá, que dicen que son cristianos y dicen, para ser como ellos mejor me quedo como soy. No dicen nada porque están en casa y tienen que aguantarse, pero cuando crecen se van. Segundo entorno. Dice, me seréis testigos primero, ¿en dónde? En tu casa, Jerusalén, que es tu casa. Y luego, ¿en dónde? Judea es tu trabajo. Judea es tu trabajo. Judea representa donde Dios te colocó y lo que Dios te permitió que tú fueras. No todos son profesionistas, tienen oficios, tienen negocio, pero en el entorno donde tú trabajas hay gente seguramente que no es cristiana, ¿cierto o no? Ahí gente habla groserías, hablan de chistes, se mofan de Dios, escuchan música del mundo, etcétera. Y con esa gente Dios quiere que tú seas testigo de Cristo. ¿Sí entiende eso? ¿Sí? ¿No entendemos eso, hermano? En tu trabajo la gente no conoce a Dios, pero tú sí lo conoces. Entonces, con la gente que te rodea, Dios quiere que vivas como Dios nos pide, no que vivas como ellos, para que tu testimonio, tu manera de vivir, tus acciones, tu conducta, la gente diga, esta persona, este hombre, esta mujer vive diferente. ¿Es así? Entonces, con todo lo que estamos viendo, ¿quién tiene que hablar de Jesús allá afuera? Todos, no solo el pastor, todos. Yo tengo conmigo los míos, yo trabajo, y ahí tengo la gente que no es cristiana, y cuando hay una oportunidad les hablo de Cristo. Y es más, no tengo que hacerlo, vienen conmigo. ¿Sabe eso? En mi trabajo la gente viene conmigo y vienen a preguntarme, oiga, usted es alguien muy serio, usted como que le da mucha seriedad a su trabajo. De entrada me dicen eso, tengo un problema en esto, ¿cómo le hago? ¿Qué haría usted? Y mire, que Dios me los manda y me los pone ahí. Ahora, todo esto es resultado, hermanos, por cómo vivimos. Entonces, Judea es ¿qué? El trabajo. Y luego dice Samaria. De repente Dios te lleva más allá de tu trabajo. Te mandaron a una comisión y te dicen, tienes que irte a la Ciudad de México, y en el transporte vas a encontrar gente que no es cristiana. Compórtate como cristiano en esos lugares y la gente va a estar impactada. Y luego dice hasta el final, hasta lo último de la tierra, y ahí entra ya el tema de los misioneros. Pero Dios nos pone a nosotros que debemos de cumplir como ser testigos donde vivimos, en nuestra casa, en el trabajo y donde estemos, demostrar con nuestra manera de vivir que somos cristianos, hermanos. Eso es muy sencillo y muy práctico, que Dios quiere que tengamos presentes. Vamos a ver, con la ayuda de Dios, algunos pasajes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 7. Donde estemos, donde nos desenvolvemos, habrá gente que podemos influir. No sé, al menos yo me siento muy contento cuando Dios me usa para que alguien que no era cristiano venga a los pies de Cristo. Es algo muy hermoso. Pero todos podemos ser en las manos de Dios un instrumento para llevar a través de nuestro testimonio
a hombres y mujeres a los pies de Cristo. Dice el pasaje, Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios, ¿cuál es, hermanos? Es decir, consagrarse a Dios. Esa es la voluntad de Dios para con los que decimos que somos cristianos. Dios quiere que te consagres. Dios quiere que vivas en su voluntad, porque de esa forma y solo de esa forma podremos ser testigos de Jesús. Si no te consagras, entonces no serás luz ni tampoco sal. Serás como el mundo es y nunca vas a ser influencia para aquel que ve tu vida. Es vuestra santificación. Y luego viene cómo se consagra una persona, cómo se consagra un joven. Que os apartéis de ¿qué? Así de sencillo. En este tiempo en el cual vivimos existe mucho el término de los fris entre los jóvenes. Ya no hay noviazgo formal, ahora solamente todo es informal, con una chica, con un chico, se besan, tienen sexo y no hay ningún compromiso. Eso lo hay, eso lo hace el mundo, y muchos jóvenes cristianos son influenciados y también quieren aplicar lo mismo. Pero Dios dice lo contrario. ¿Apartarse de qué? De la fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener ¿qué? Es decir, espérate un momentito a que llegue el tiempo y te cases, formes una familia y tengas entonces sexo con tu pareja y honres a Dios de esa forma. Amén. Y luego dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, ¿cómo? Y aquí Dios coloca a los varones como responsables de que la casa camine y se consagre a Dios. Y esto es para usted y para mí, varón. Delante de Dios tenemos la tarea, el deber de ser la punta de lanza para que la casa, la familia busque a Dios. No los mandes al templo, ven con ellos. Amén. 5. No en pasiones de concupiscencia, como los gentiles, ¿que qué? Y aquí entra, hermanos. Dios no quiere que seamos como los gentiles. ¿Quién es un gentil? Alguien que no conoce a Dios. Dios no quiere que seamos como ellos. Y esta tarde Dios coloca sobre ti una gran responsabilidad, porque a partir de hoy tienes un conocimiento del cual tienes que entregarle a Dios cuentas. Y entra lo que yo siempre suelo decirles: a mayor conocimiento, claro, ya lo sabes. Si no quieres, ya Dios contigo y tú con Dios. ¿Sabes lo que tienes que hacer? No te revuelvas con ellos. Tú no eres como ellos, tú eres diferente. Si eres hijo de Dios vas a entenderlo, y si no, sigue con ellos. 6. Que ninguno, cristianas, que ninguno que agravie. ¿Qué es lo que hace el mundo? Agravia a los demás, le sacan provecho a las situaciones. Tú no seas como ellos. Y luego dice: ni engañe en nada a su hermano. Es decir, aunque la verdad incomoda, pero dila, porque al final nada hay oculto debajo del sol. Sí logra ver cómo la forma que Dios quiere que seamos es distinta a la que el mundo hoy promueve y prolifera. Por eso el cristianismo está en crisis hoy, porque no hay cristianos que alumbren, no hay cristianos que amen a Dios. Son muy religiosos, saben de Dios, pero no tienen con Dios un compromiso, y se pierden entre la multitud con la cual les rodea y son igual que ellos. Pero habemos quien ama a Dios, habemos quien honra a Dios. Versículo 6 concluye: porque el Señor es vengador de todo esto. Es decir, hay un juicio. Ya Dios te colocó la palabra, y ese conocimiento te hace más responsable de tus actos. Como ya os he dicho, ¿y qué más? Es decir, no solamente Pablo lo dijo, lo dio como ejemplo. Dos cosas. Porque es muy fácil predicar de Cristo. No, vivir de Cristo. Vivir como Cristo es nuestra mayor honra para que Dios sea glorificado. 7.
Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿qué? Es decir, Dios no te llamó para que seas como el mundo. Dios, cuando viniste a Cristo y le entregaste tu vida, Dios no te trajo a esta nueva vida para que sigas viviendo como la gente que no conoce a Dios vive. No, hermanos, no. Fuimos alcanzados, somos salvos. Ahora Dios quiere que seamos testigos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, pero tenemos que hacerlo ¿dónde? Allá afuera. Allá. Aquí todos somos santos, hasta con aurolas. No, allá afuera. A partir de mañana, en tu trabajo, que te levantes con una actitud diferente, con convicción de cristianos. Amén. Juan 17:14. Es ilógico que Dios nos haya cambiado, transformado, salvado, para que luego Dios nos enclaustrara en un lugar, en un espacio. No, Dios tiene un plan perfecto. Y Dios es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Dios sabe lo que hizo con usted y conmigo. Dios tiene un plan. Pero a veces nos salimos del plan de Dios. Juan 17, ¿ya lo tiene? 14. Mire, aquí Jesús está orando por sus discípulos. Yo les he dado que Dios nos ha dado la palabra. 66 libros. Génesis, Apocalipsis. No es por afanarnos, pero hay en las redes sociales, por parte de la iglesia Hashem, 4,500 predicaciones, como evidencia de lo que Dios ha predicado en esta iglesia, que usted sabe y que usted conoce de Dios. 4,500 predicaciones, en la que usted quiera: YouTube, Spotify, Instagram, TikTok. Ahí puede encontrar palabra de Dios de esta iglesia. Y dice: ¿y el mundo qué? Yo les he dado tu palabra, ¿y el mundo qué? ¿Por qué nos aborrece el mundo? Porque no somos como ellos. Vamos a una fiesta y no bailamos y no tomamos. Y cuando alguien es grosero, nos alejamos de él. Y cuando alguien miente, nos alejamos de él, aunque sea familia. Amén. Por eso la gente dice: viene otra vez, ¿para qué lo invitaste? Si él no baila, él no toma, él no fuma, él no baila con nosotros. El mundo nos rechaza. Ahora, si el mundo con ustedes es lo contrario, pues entonces es igual que ellos. Porque no son del mundo. Es decir, no vivimos como el mundo piensa. Dice el texto: porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús vino a este mundo no para ser rey de este mundo como todo el mundo lo conoce, sino para darnos vida eterna. 15. No ruego que los quites del mundo. Es decir, Dios no te va a quitar del trabajo donde tú estás. Dios no te va a quitar la familia que tú tienes, ni los hijos, ni la esposa. Dios quiere que seas luz con ellos. Dice el texto: no ruego que los quites del mundo. Así es de que no le pida a Dios: Señor, cámbiame de trabajo porque la gente aquí es muy mala. No, conságrate a Dios. Amén. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahí está. Cuídanos, Dios, ahí donde estamos. 16. No son del mundo. Y aquí el mundo habla de la forma de pensar, la filosofía, todo eso. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es decir, no somos como ellos, hermanos. Si usted es cristiano, le está cayendo esta palabra y Dios le está hablando directo. Si usted dice: pastor, realmente no entiendo nada, preocúpese, porque entonces ni cristiano es quizás. El Hijo de Dios esto lo está entendiendo muy bien. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17. ¿Qué dice Jesús? De usted y de mí. Santifícalos. ¿Cómo? En tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, que escuchen el mensaje del evangelio como esta tarde y se consagren después de haber escuchado lo que Dios les habló. Y ahora sí, vayan al mundo, salgan a su trabajo llenos de Dios y muestran a Cristo en sus vidas.
Eso es, hermanos, lo que Dios quiere de usted y de mí. 18, seguimos. Como tú me enviaste al mundo, es decir, Dios es soberano, mandó a Cristo, mandó a su Hijo de manera soberana, con un plan perfecto. Y el plan de Dios para con tu vida es que ahora que sabes y conoces de Dios, cumplas el plan de Dios en tu vida. Sé testigo de Cristo. Amén. Como tú me enviaste al mundo, así que Jesús, ¿qué hace con usted y conmigo? Así los he enviado. ¿Está conmigo en el 18? Así yo los he enviado. ¿En dónde? Claro. Ahí Dios nos ha enviado a todos para que demos testimonio de Cristo. Ese es el plan de Cristo en el mundo donde estamos. Todos debemos de saber, como cristianos, que el plan de Cristo es perfecto para con nosotros. Concluyo con esto. Ya sabemos, ya Dios nos habló. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Porque esto es personal, Cada quien con Dios. Mañana nos levantaremos y Dios nos concede la vida, enfrentaremos el mundo, el trabajo, las tareas. ¿Cómo vas a vivir mañana? ¿Cómo? ¿Cómo te vas a comportar? ¿Cómo vas a hablar? ¿Qué música vas a escuchar? ¿Qué vas a hacer? Porque Dios estará viéndote. Dios es omnisciente. Y Dios vigilará todo lo que tú haces y cómo lo haces. Que Dios te ayude.